Estoy grabando, ahí empezó. Bueno, lo primero que vamos a ver es esta plaza, que es la plaza central de Grecia, la plaza principal, que es Plaza Sintagma. Plaza Sintagma es un derivado de unas palabras griegas que no las voy a pronunciar porque son impronunciables para mí, pero que significa Plaza de la Constitución. Ahí está, justamente, Plaza de la Constitución. Esta plaza es la plaza central, sería equiparable a lo que para nosotros es la Plaza de Mayo. Es la plaza central de la ciudad, es de donde se hacen manifestaciones, es donde están los edificios más importantes alrededor de esta plaza, y es el centro comunicacional de la ciudad, porque por ahí pasan la mayor cantidad de líneas de transporte público, estaciones de subte, y es, como les dije, el centro neurálgico de la ciudad. Enfrente de esta plaza, la plaza está, después les voy a mostrar al final, les voy a mostrar unas fotos que se ven bastante interesantes como para verlo desde una perspectiva como para verlo cómo está construida. Enfrente vamos a ver este lugar acá, que es el edificio, que es un edificio que originalmente era el Palacio Real, que era, bueno, como bien dice la palabra, era el palacio donde estaban los reyes cuando era una monarquía, y hoy por hoy sería como el Congreso griego, es donde funciona el Senado. Es este edificio que tenemos acá. Y enfrente tenemos esta plazoleta con este diseño, y aquí está el monumento al soldado desconocido. Aquí se hace, por supuesto, Grecia desde la antigüedad estuvo en muchas guerras, en muchas batallas, en muchas luchas, tanto desde la época antigua con romanos, con turcos, fue parte de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí es donde se recuerda a todos los soldados caídos en todas esas guerras y en esas batallas. Este Palacio Real es parte de estos grandes jardines que tenemos acá, que son los Jardines Nacionales de Atenas, como los dice aquí el nombre, pero en realidad eran los jardines reales. Justamente este jardín pertenecía a este Palacio Real, y que eran los jardines privados del palacio y de la monarquía. Luego fue abierto al público y hoy es un parque público. Aquí atrás, dentro de este parque público, también vemos que es parte de o era parte de este parque, es el Palacio Presidencial, que es la sede del gobierno de Grecia. Dentro del mismo parque tenemos este edificio que encontramos aquí, que luego vamos a ver algunas fotos, que es el Sanpeion. Este edificio que se llama Sanpeion, a ver, vamos a ver que todavía sigue entrando gente. Este Sanpeion, a ver, vamos a ver si puedo ver alguna foto. Pero Sanpeion es este edificio que vemos aquí, que tiene todas estas características. Nosotros vamos a ver mucho ahora lo que es la arquitectura clásica y neoclásica, esta arquitectura con columnas de los distintos órdenes. ¿Se acuerdan por ahí cuando vamos a la secundaria, ese bolsito decíamos orden dórico, jónico y corintio, que determina qué tipo de arquitectura tenemos? Tenemos estas cosas de este triángulo que se llama frontis. Esto lo vamos a ver muy repetido en los edificios. Esta es muy de la arquitectura clásica. Vamos a ver los edificios que fueron construidos en la época específica de la arquitectura clásica, que era el siglo V antes de Cristo, donde todos estos elementos arquitectónicos son representados, pero en ese momento tenían no solo una necesidad artística, sino también tenían una necesidad arquitectónica.
porque estas estructuras pesadas tendrían que ser sostenidas y al no tener unas técnicas de arquitectura muy avanzadas, tenían que ser sostenidas por columnas para poder, ese peso de piedra que tenían poder ser sostenido. Entonces todas estas estilos arquitectónicos y estas características arquitectónicas tenían un sustento, digamos, técnico más que solo artístico. Este San Peion, este edificio, es parte de las construcciones que se hicieron cuando Atenas vuelve a organizar las Olimpiadas. Si nosotros vemos en la historia, el deporte en la antigua Grecia fue muy importante, y las Olimpiadas era una de las manifestaciones que tenían la cultura clásica y el imperio y la sociedad clásica allá por el siglo V, IV, III antes de Cristo. Esto se dejó de hacer, digamos, eran deportes mucho más rudos, mucho más fuertes, pero se dejó de hacer durante mucho tiempo, y en el año 1896 un varón francés retoma la idea de hacer esta manifestación deportiva, que era reunir cada 4 años la élite de los distintos deportes en el mundo y poder hacer una competencia mundial donde se presentaban por países los grupos que hacían de los distintos deportes. Eso empezó a partir de 1896, se llaman las épocas de las Olimpiadas modernas, y la primera que se hizo fue en 1896, y se hizo justamente aquí en Atenas, en Grecia, que fue la cuna de las antiguas Olimpiadas. Para esa época se construyen estos dos edificios, el San Peion, que a pesar de tener estas características neoclásicas en la arquitectura, justamente es, como lo dije con la palabra, es neoclásica, se toma el estilo clásico, pero se construyen, y en este San Peion era parte de lo que era la Villa Olímpica de ese momento, de 1896, aquí donde se alojaron los primeros atletas, donde se alojaban las primeras, ay, no me sale la palabra, las primeras grupos de atletas de cada uno de los países, y muy cerca de aquí se había reconstruido este estadio, que es el Estadio Panathinaikos, que es el Estadio Olímpico de Atenas. Este estadio está construido exactamente en el mismo lugar donde estaba el viejo estadio de atletismo de las Olimpiadas de la antigua Grecia, en un estadio que está construido total y absolutamente en mármol. Tiene unas gradas que hoy por hoy pueden albergar hasta 50.000 personas, pero en su momento albergaban casi hasta 80.000 personas. Tiene esta forma de herradura, que era la forma de los antiguos estadios. Y hoy, como les dije, fue construido para las antiguas Olimpiadas, luego fue puesto en valor para las Olimpiadas modernas, y hoy por hoy solo fue usado para la fiesta de inauguración de las segundas Olimpiadas que estuvieron en Grecia, que fueron en el año 2004. En realidad Grecia quería hacerlo para el año 1996, cuando se cumplían los 100 años de las Olimpiadas modernas, pero ya había sido otorgada, si mal no recuerdo, fue en Atlanta, en Estados Unidos. Y para el 2004 le vuelven a dar a Atenas la celebración de las Olimpiadas, y este estadio fue donde se hizo la fiesta de inauguración, un poco llevando a esas Olimpiadas de 1896 y las viejas Olimpiadas del mundo moderno de la civilización, del mundo antiguo y de la civilización antigua. Bueno, estos eran los edificios que veíamos acá. Y ahora vamos a ir un poco más a lo que es la Grecia antigua. Vamos a empezar a ver los edificios y los lugares de la Grecia antigua.
El centro de la Grecia antigua lo vamos a poder encontrar en estas tres zonas que tenemos acá, que es esta zona de acá, que es el Ágora de Atenas, esta zona que tenemos acá, que es el Acrópolis con los edificios que conocíamos, y esta pequeña zona de acá donde tenemos algunos templos también. Vamos a empezar por el Ágora. El Ágora, ¿qué era el Ágora? El Ágora era, como habíamos visto nosotros en Roma, en el Imperio Romano, era el foro. El Ágora era el lugar donde se generaba y donde era el movimiento de la ciudad, era el centro de la ciudad, era el centro como si fuera especie del centro cívico, ahí donde estaban los edificios más importantes, ahí estaban los juzgados, ahí estaban los mercados, ahí estaban las sedes de la sede del Estado, los gobiernos. En el caso de la iglesia era donde estaban los emperadores, donde estaban digamos, las reuniones de los sabios para generar las leyes. Y en este ágora vamos a ver distintos edificios. Uno de los edificios es este edificio que vemos acá, que es el Hefestion, que es el edificio que mejor conservado se encuentra de la época de la Grecia antigua. Es este edificio que vemos aquí, que si nosotros lo vemos así medio de golpe, tiene exactamente la misma estructura que tiene, y vamos a ver luego en el Partenón, porque es el típico edificio monumental de la época de la Grecia antigua. Este edificio que era rectangular, que era sostenida por gran cantidad de columnas, como dijimos, este tipo de columnas que podían tener distintos órdenes según cómo era su base, su fuste, que es la columna en sí, y cómo era su capitel o la parte de arriba, qué figuras tenían. Eso le daba el orden de la arquitectura. Luego tenemos estos frisos, que son esta parte que vemos aquí, toda esta parte que es como si fuera una guarda que rodea, donde vamos a ver unas características que son como placas que se van intercalando, que son las metopas y los triglifos. Los triglifos eran como una especie de placas donde había 3 rayas, justamente por eso se llamaban triglifos. Ahí podemos llegar a ver algunos que es intercalado, y las metopas eran estas pequeñas placas intermedias entre los triglifos donde había podía haber figuras, podía haber sobres o bajos relieves, y sobre estos en general, en los frentes, teníamos estos triángulos llamados frontis, donde podían estar vacíos o podían estar con algún tipo de sobre o bajo relieve esculpido en la parte del tímpano o en la parte de adentro. Estos edificios en general estaban, como les dije, sostenidos por gran cantidad de columnas, porque arquitectónicamente toda esta parte, tanto del techo como de los frisos, era una estructura muy pesada y tenían que ser sostenida por muchas columnas, no tenían los adelantos tecnológicos a la arquitectura que podemos tener hoy con hierro, con acero, que hacían más fuertes. Entonces todo esto estaba hecho con piedra o con mármol, y se necesitaba gran cantidad de apoyo para sostener este tipo de edificación. Como le dije, este edificio, el Hefestion, era un edificio que fue construido como fueron construidos casi todos los edificios de la época de la Grecia antigua, que fueron construidos entre el siglo V y el siglo IV antes de Cristo, donde la civilización griega tuvo su auge. Y este, como les digo, es el edificio donde se muestra y donde mejor está conservado las características de la edificación de la Grecia antigua. El otro edificio que vamos a ver aquí, que a nosotros nos importa, es este edificio alargado que vemos acá, que en este caso es la Stoa de Átalos. Stoa es en la construcción, este tipo de construcción alargada, tipo galería, se le llamaba Stoa. Luego vamos a ver otra Stoa que vamos a ver en otro lugar más adelante. Esta Stoa era una especie de galería que en su momento funcionó como mercado. Era un edificio que estaba hecho en 3 niveles, justamente sostenido por estas columnas. Acá podemos ver los 3 niveles. Funcionó como mercado. Aquí lo vemos desde otra perspectiva.
y actualmente es sede del Museo de Arte el Museo de Arte de Atenas. Aquí vamos a ver gran cantidad de arte, acá vemos cómo estas filas de columnas y estas grandes galerías ocupan todo el edificio. Y como le dije, esta construcción alargada de tipo galería se le llama estoa. Siguiendo para el sur y acercándonos a lo que es específicamente la Acrópolis, vamos a ver esta pequeña colina que vemos acá que se llama Areópagos. Areópagos, acá dice en inglés, Areópagos Hill, o la columna de Areópagos. Lo que era como una especie de santuario para la toma de decisiones de como el consejo de viejos, sería, el consejo de los mayores. En la época del año 1000 antes de Cristo, Grecia estaba manejada por una monarquía. A partir del año 950 antes de Cristo, Grecia empieza a ser manejada por como una especie de grupo de sabios. Este grupo de sabios que era integrado por 3 personas. A medida que iban avanzando en edad y iban siendo reemplazados, iban empezando a integrar este grupo de sabios que eran como una especie de grupo consultor. Y este lugar, el Areópagus, era donde se juntaba este grupo de sabios a deliberar y a sacar sus consejos y sus conclusiones para el manejo del imperio, de la Grecia antigua. Esta columna que está con esas construcciones donde vimos que, vamos a ver si podemos ver donde vemos que hay distintas ruinas de estos edificios que albergaban a este consejo de sabios o consejo de viejos, como también se le llamaba. A ver si volvemos. Bueno, esta era la zona del Ágora, que nosotros habíamos dicho que estaba... Profe, Sí, sí. una pregunta. ¿Todos Sí. estos edificios es la zona de Acrópolis o no? En realidad, esta es la zona del Ágora. Esta es la zona que vamos acá. Acrópolis vamos a ver ahora que es esta colina que vemos acá, porque Acrópolis justamente, y me das el pie para que siga, Acrópolis quiere decir ciudad en lo alto. Entonces, todo lo que vimos recién es la zona del Ágora, que es esta zona que tenemos acá. ¿Ves que dice Ágora de Atenas? Es esta zona que tenemos acá. Acá tenemos el Hefestion, acá tenemos el Estoa de Átalos y acá tenemos Areópagos. Acá teníamos una avenida, una calle que conducía desde la zona del Ágora hasta la zona de justamente la Acrópolis, que es esta segunda parte que vamos a ver. La Acrópolis está construida en el siglo, la mayoría de los edificios está, como les dije, hecha en el siglo V antes de Cristo, y luego hay una serie de edificios que son estos que están aquí abajo, estos dos que son construidos en el siglo IV, que es, digamos, es una manifestación tanto artística como arquitectónica y de arte arquitectónico, que fueron construidos, como les dije, en el siglo V, arriba de una pequeña meseta o colina que tenía Grecia natural. Esta meseta que tenemos acá, esta pequeña colina, que era una colina chata, hizo que sea un lugar propicio para construir este grupo de edificios y tenía una vista a 360 grados de toda la ciudad de Atenas. Acrópolis, como palabra, justamente quiere decir ciudad en lo alto. Acro significa altura. Si nosotros pensamos en otra palabra que empieza con acro, por ejemplo, acrobacia quiere decir como piruetas en lo alto. Esto acro quiere decir alto, y polis, como hemos visto un montón de veces quiere decir como ciudad, como pueblo. Entonces esto de acrópolis quería decir ciudad en lo alto. Esta acrópolis estaba integrado por varios edificios. Voy a ver si voy a dejar de compartir esto, voy a compartir otro planito que es este. Ahí pueden ver el planito. ¿Ya lo pueden ver? Sí, sí. Buenísimo.
Bueno, acá tenemos el Acrópolis. Este planito es bastante interesante porque justamente muestra cuáles eran los edificios que estaban en la zona de Acrópolis y por el color, acá está identificado en qué época se construyó cada uno de los edificios. Estos edificios en amarillo, como les dice acá, fueron construidos en el siglo V antes de Cristo. Estos celestes que fueron acá fueron construidos en la época del siglo IV antes de Cristo, o sea que fueron más modernos. Recuerden que antes de Cristo, mientras más chico sea, es más moderno, más se acerca al año cero. Y después tenemos otra serie de edificios que no son tan importantes, que se construyeron en otras épocas. A nosotros nos va a interesar, primero, tres de los edificios que vamos a encontrar arriba de la Acrópolis, arriba de esta meseta, que son los propileos, que son estos edificios que vemos aquí adelante, el Erecteion, que es este edificio que vemos aquí, y el Partenón propiamente dicho. Partenón, que no hay que confundir Acrópolis con Partenón. El Partenón es el edificio en sí, porque muchos confunden el Acrópolis y el Partenón. El Acrópolis o la Acrópolis era la ciudad completa. Todas estas edificaciones son la Acrópolis. Y el Partenón es este solo edificio que encontramos aquí. ¿Cuáles son las características de estos edificios? Los propileos, que son esta edificación que encontramos en la puerta, justamente los propileos eran como la puerta de entrada, como el gran arco de entrada. Eran unos edificios que tenían esta característica de tener como una especie de galerías alargadas, con columnas. Estas dos galerías tenían dos utilidades distintas. Esta galería que tenemos de este lado, digamos, nosotros entrando desde la izquierda, era en la época de la Grecia antigua, cuando esto funcionaba como lugar de vivienda, de consulta. Esto era una galería de arte, tenía distintos tipos de pinturas y esculturas. Y esta parte derecha era una biblioteca y daba ingreso a otro de los edificios que vamos a ver, que es un pequeño edificio que vemos acá, que es el templo de Atenas Nike. Nosotros, la mayoría de todos estos edificios y toda esta construcción está, por supuesto, dedicado a los distintos dioses de la Grecia antigua. Y específicamente en este lugar, a la diosa que más vamos a ver que se le erige en edificios es Atenea, que era la gran diosa, la diosa más importante de la Grecia antigua. Entonces tenemos este edificio de Atenea Nike. Nike quiere decir en griego victoria. Vamos a ver después cuando veamos Grecia, cuando veamos Turquía le voy a mostrar una escultura de donde sale esto de Nike o de Nike. Nosotros lo relacionamos con Nike, con la marca deportiva, y tiene esa pipa, o esa que en realidad es el ala de un ángel de la victoria, esa forma de pipa que vemos en el logotipo de Nike. Luego de entrar a los propileos, enfrente había en la Grecia antigua la primera escultura, que hoy ya no existe más, está solamente el basamento, de una escultura en bronce la primera escultura que vamos a ver de Atenea. Luego vamos a ver estos dos edificios. El de la izquierda, el Erecteion, que era un edificio que juntaba dos templos en un solo templo. ¿Cómo es esto? Había dos templos que estaban unidos, que estaban comunicados, pero en sí eran dos templos. Uno era un templo a la diosa Atenea, y el otro era un templo al dios Poseidón, al dios del mar. Y el otro edificio que vamos a ver es el Partenón. El Partenón en realidad fue como una especie de cobertura o de protección a una escultura que se había hecho de Atenea, justamente, se llamaba escultura, sigue entrando gente, escultura de Ateneas Partenos, que era una escultura de 12 metros, hecha en madera, revestida en marfil y en oro, y que para protegerla le hicieron el edificio alrededor. Era muy loco esto, pero en
realidad, pero lo primero que hubo fue la escultura y luego el edificio. Hoy la escultura no existe más y a lo que nosotros nos atrae, nos llama la atención, es justamente el edificio que había sido construido para hacer protección de esta escultura. Este edificio, vamos a ver si puedo compartir. Marce, perdón, Sí. el edificio anterior, el de... El Erechtheion. Sí, ese, me había olvidado el nombre, me perdí en ese momento. Ah, está Gracias. bien. Igual, no, está bien. Igualmente este planito y toda la información que tienen, recuerden que la tienen subida en la net, en la página del CECITE. Todo esto está, los planitos, las fotos que voy a mostrar, todo esto está subido, o sea que lo van a tener todo. Bueno, vamos a ver algunas fotos que podamos ver desde aquí. Esta es la construcción de los propileos. Para subir, digamos, para ir a la zona de Acrópolis tienen que subir una gran escalera muy empinada, la verdad que te cansa bastante subir. Acá tenemos, esta foto muestra un poco, estos son los propileos y este es el templo de Ateneas Nike, este templo chiquitito que está acá, es uno de los templos que, bueno, esto está en constante restauración, se está haciendo una restauración bastante a conciencia, donde se toma la piedra de la misma cantera donde originalmente fue tomada la piedra para poder usar los mismos materiales. Este pequeño, como le dije, este pequeño edificio que vemos acá en este barranco es el templo de Ateneas Nike y toda esta edificación que vemos acá son los propileos. Acá está el edificio de Ateneas. Ven que el edificio tiene como distintos colores de piedras. Las más claritas son las piedras que se fueron agregando para la reconstrucción. Acá se ve un poco más en vivo, cómo estaba diagramado y cómo hay basamentos de distintos tipos de edificaciones que hoy por hoy ya no están. Esto era completamente lleno de edificaciones, era como una especie de ciudad arriba de esta montaña, pero la mayoría de estos edificios se fueron cayendo, se fueron destruyendo, se fueron desmoronando, y lo que tenemos son los edificios que fueron manteniéndose en pie, ¿no? A ver si podemos ver acá. Esta es la parte del templo, como yo dije, que el templo del Erechtheion tenía dos dioses. Uno parte de ese edificio pertenecía a la diosa Atenea y parte del edificio a Poseidón. Esta era la parte del Erechtheion que pertenecía a la diosa Atenea. A ver si podemos ver alguna. No, quería verlo. Después les voy a mostrar otras fotos. Las tengo más claritas. Y por supuesto, este es el gran edificio que llama más la atención y que más queremos, o que más quiere ver la gente cuando va, que es el famoso Partenón, que como le dije, en realidad era como la cobertura o la protección de esta famosa estatua de Atenea. Otros edificios que vamos a ver en esta zona. Perdón, profe, ¿y la estatua esa que protegía el Partenón? No está más. Se destruyó. ¿Pero se destruyó? Sí, se cayó. Como era de madera, a pesar de estar revestida de mármol y de oro, se fue deteriorando porque era de madera y se fue destruyendo sola. Este Partenón, como
como dato también, fue usado durante mucho tiempo. Imagínate que fue construido en el siglo V a.C. hasta hoy, que estamos en el siglo XXI, llevamos 26 siglos de edificio. Fue usado para un montón de cosas, fue abandonado durante mucho tiempo, y lo más loco que fue durante la Segunda Guerra Mundial, este edificio fue usado como polvorín. ¿Qué es el polvorín? Es el lugar donde se guardaban